Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Vergara y vamos a hablarles de la detección de oportunidades de mejora que junto a mis compañeros Bruno Merelo, Joaquín Romero y Nicolás Triviño hicimos en la planta concentradora de Coyhaique. En primer lugar, es necesario entender qué es la planta concentradora y por qué es tan importante para el proceso. Bueno, la planta concentradora es la que recibe el material extraído de la mina con una ley cercana al 1% y tras un proceso de conminución y flotación, entrega un concentrado de cobre de ley cercana al 26%, el cual, mediante un mineroducto, será transportado a Puerto Patache, embarcado y despachado a los distintos clientes y destinos. Bueno, para cumplir nuestro objetivo nos enfocamos en la cadena de valor, en encontrar mejoras y evaluarlas posteriormente. La cadena de valor es aquella que enfrenta pequeñas variaciones, genera un resultado mucho mayor en el impacto, digo, en el resultado global del proceso. Para la concentración, esta cadena de valor son las etapas de molienda, flotación colectiva y flotación selectiva. Finalmente, decidimos atacar la oportunidad de los motores que fallan en las celdas Raffer de las líneas 1 y 2. La falla de los motores genera una menor disponibilidad, por ende un menor tiempo de remanencia, una menor recuperación y, en otras palabras, empeora el resultado global de la mina. A continuación, mi compañero Bruno le hablará de la modelación del problema que hicimos. Buenas tardes, mi nombre es Bruno Merelo. Les voy a hablar un poco acerca de cómo nosotros abarcamos esta oportunidad de mejora que encontramos en la planta concentradora. Básicamente, en primer lugar, y lo más importante es encontrar cuáles son los modos de falla que están teniendo los motores de la celda de flotación. En base a las estadísticas y resultados que nosotros buscamos, podemos agrupar en dos grandes grupos. En primer lugar, podemos distinguir las fallas por reemplazo, que son básicamente, si es que un motor falla y no puede seguir funcionando hasta que al menos uno de sus componentes sea cambiado, la vamos a llamar fallas por reemplazo. Fallas sin reemplazo es cuando un motor se detiene debido a que no se encuentra en las condiciones óptimas. Digamos que se sobrecalienta y debe ser detenido hasta que se enfríe y se vuelve a echar a andar sin necesidad de cambiar alguno de sus componentes. Desglosando un poco las fallas con reemplazo, vimos que existen dos grandes modos de falla. El 55% de las veces ocurre porque los rodamientos se rompen y el otro 45% se provoca cuando los motores se sobrecalientan. ¿Por qué fallan los rodamientos? Básicamente, porque cuando se instala el motor se deja mal alineado o por sobrecarga de sólidos en la pulpa que se está flotando. Cuando un motor falla por rodamiento, habitualmente el motor no se reemplaza totalmente, sino que se cambian algunos de sus componentes con costos cercanos a los 2 millones de pesos. Sin embargo, cuando un motor falla por sobrecalentamiento, el motor debe ser cambiado completamente con costos cercanos a los $50.000. ¿Por qué fallan los motores porque se sobrecalientan? Es muy simple, o entra mucho calor o sale muy poco calor. Actualmente, la entrada de calor a estos motores está regulado con indicadores de sobrevoltaje. Cuando la corriente que circula a través del motor es muy grande, el motor se detiene hasta llegar a los niveles normales. Sin embargo, la disipación de calor no está ocurriendo de manera apropiada, por lo tanto, los motores se sobrecalientan. En segundo lugar, las fallas sin reemplazo, que son aquellas que, como les comenté, ocurren cuando el motor no está operando en las condiciones óptimas, ya sea porque hay mucho polvo dando vueltas, por sobrecarga de sólidos en la pulpa de flotación, o bien porque los ventiladores se están tapando. Los ventiladores encargados de generar el flujo de aire para ventilar la celda no están operando correctamente, se tapan. Después, al cabo de unos meses, el mismo concentrado que salpica bloquea y obstruye los ventiladores e impide que los motores se enfríen y provoca el sobrecalentamiento de la celda. Cuando un motor se sobrecalienta, llega un momento en el que no puede seguir operando y se detiene. Al detenerse, se deja un periodo de tiempo que la celda no está funcionando y después se retoma. Se vuelve a caer, se retoma. ¿Y qué genera esto? Esto genera un uso ineficiente de la celda. La celda está siendo subutilizada. Cabe decir que esto ocurre solamente en las líneas 1 y 2, porque la línea 3, que fue un proyecto de expansión, tiene otro tipo de motor. Bueno, teniendo en cuenta cuáles son los motivos por los que fallan estos motores, vimos, bueno, evidentemente, cuánto pega la recuperación el hecho de que se caiga una celda. Bueno, para esto se utilizó el modelo que actualmente se usa en varias industrias, que es el modelo de Kimpler. Básicamente lo que hace es relacionar cuánta recuperación hay en el proceso en función de cuántas celdas están funcionando. Más allá de los datos numéricos, lo que nos importa es el comportamiento.
Por ejemplo, si tenemos un bajo número de celdas y aumentamos, la recuperación ganada es mucho mayor a si tenemos un mayor número de celdas y aumentamos. Mirado al revés, si tenemos un alto número de celdas y se cae alguna, no es lo mismo a que si tenemos pocas celdas y se cae una. Con esto se puede obtener cuánto es la recuperación que se pierde si es que se cayera alguna de las celdas en cada uno de los escenarios. Pero ¿cuál es la probabilidad de encontrarse en cada escenario? Bueno, nosotros investigando un poco, hablando con gente de operación y buscando los datos de PI, pudimos obtener una probabilidad de que un motor esté fallado aproximadamente un 7,4%. Con esto se generó una distribución probabilística que lo que nos entrega es cuál es la probabilidad de que hayan N celdas funcionando. Y sabemos cuál es la recuperación que se pierde si es que hay N celdas funcionando. Y con esto se genera una recuperación esperada. Es decir, si se cae una celda, ¿cuánto va a ser la recuperación que en promedio yo voy a perder? Nos dio un 0,69%. Para tener nociones, un punto en la recuperación, que se caiga el sistema, genera pérdidas de aproximadamente entre $80.000 y $130.000 por día. Teniendo esto en cuenta, se procedió a generar el modelo de costos. Ya sabemos por qué falla y cuánto cuesta una falla, pero el modo de falla en sí, ¿cómo modelarlo? Básicamente tomamos en primer lugar las fallas por reemplazo y dijimos, bueno, está el costo de que falle y el costo de que no falle, que es el costo de prevención. El costo de que falle, el costo correctivo, es incorporar lo que uno paga por mejorar el motor, por repararlo, por comprar uno nuevo, y el costo indirecto. Cuando me falla un motor, deja de funcionar la celda y esto genera una pérdida de ganancia por no tener la recuperación de esa celda. De igual manera, los costos de prevención. ¿Cuánto pago yo por limpiar la celda y cuánto dejo de ganar debido a que estoy limpiando la celda y la detengo por eso? Esto nos genera un costo total. ¿En función de qué? En función de mi estrategia de mantención. Es decir, cada cuánto hago yo mi mantención preventiva y esto me va a ir jugando con esos costos. Bueno, por supuesto también se modeló la confiabilidad de estos motores en función de la estadística histórica con un tiempo medio entre falla de 550 días. ¿Qué es relevante acá? Hablando con las personas encargadas de electricidad, que son los que se encargan de los motores eléctricos, nos comentaban que un motor podría estar durando 2 años sin fallar, aproximadamente 720 días. Y actualmente el MTBF está aproximadamente en 550 días. En segundo lugar, ¿cómo modelamos el costo de falla sin reemplazo? Bueno, acá no se incurre en ningún costo directo. Yo no tengo que pagar nada porque ocurra esto, o por así decirlo, para mejorar esta situación. Sin embargo, hay un costo implícito de no tener usando la celda al 100% de su capacidad. Esto me genera un costo de oportunidad, que básicamente es la subutilización de la celda. Pero por supuesto esto no ocurre todo el tiempo, sino que hay una confiabilidad de que esto ocurra que depende de cada cuánto se genera una estrategia de mantención preventiva. Y se modeló la confiabilidad según los parámetros obtenidos. Teniendo en cuenta cuánto es cada costo de falla, se generó el modelo de costos totales. Yo les voy a hablar del modelo de costos totales, que una vez que se conocen las confiabilidades de cada modo de falla y los costos asociados a ellas, se pueden modelar como la suma de cada uno de los modos de falla. Podemos notar acá que alrededor de los 60 días se producen paradas de planta agendadas, digamos, en que el costo de oportunidad que surge por tener una celda es absorbido por la parada de los molinos. Entonces, en ese caso, tenemos una bajada en los costos de oportunidad. El intervalo óptimo, digamos, de cuántas son las mantenciones preventivas de los motores de la celda están aproximadamente entre 20 y 60 días, con un óptimo, digamos, económico de los 40. Pero ya sabemos que podemos definir ese intervalo de tiempo para las mantenciones. Pero ¿qué realmente es una mantención? Básicamente consiste en pasar un estado sucio de la ventilación a un estado limpio, digamos, limpiar el motor de la celda, y también implementar los RTD, que son sensores que mediante variaciones en la resistencia eléctrica pueden medir la temperatura del motor para así llevar un mejor control sobre él. Finalmente podemos darle 3 recomendaciones en el caso de la planta de Coyahuasi. En primer lugar, si que desde la última mantención preventiva han pasado entre 20 y 60 días y hay una parada de planta planificada, podemos hacer la mantención entre ese intervalo de tiempo, cuando se detenga la planta debido a problemas en los molinos, por ejemplo, o cambio de corazas, y no incurrir en costos de oportunidad. En segundo lugar, simplemente a secas, hacer la mantención preventiva cada 40 días. En el caso de ahí tenemos que detener los motores, por lo que los costos de oportunidad se están incurriendo. Y finalmente, una tercera recomendación, que es la más factible en realidad, que es hacer el mantenimiento preventivo junto con el mantenimiento preventivo de las molinos. Y ahí no incurrimos en esos costos de oportunidad. Para concluir, queremos agradecer a todo el equipo de Coyahuasi que nos recibió en la planta
don Alejandro González, don Andrés Lizama, Alain Sarabia, Osvaldo Noé y Patricio Pérez. Y también el equipo de la Gerencia de Gestión de Activos de Coyahuasi que nos llevó para allá, digamos, donde Roberto Pérez, Ismael Pastel y Luis González. Muchas gracias, esa fue nuestra presentación.